Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Buenas tardes a todas aquellas personas que nos están y nos van a acompañar en esta hora. Es un buen día, estamos todavía fresquecitos. Soy su amigo Jared Pérez desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Shekinah 95.1. Nos pueden ver en todas las plataformas digitales y en streaming de Roku. Ahí nos pueden ver a través de la televisión. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Fernando Jiménez el día de hoy. ¿Cómo estás, Fer? Bien, gracias a Dios. A la carrera andamos, ¿no? En estos días. Así es. ¿No? Y aquí bendecido también por estar aquí en este lugar y esperamos seguir siendo de bendición a través de la palabra de Dios, que el tema que traemos hoy está algo difícil. Y pues vamos a mover tapete, yo creo, ¿no? En cuestión de este tema, ¿no? Sí, así es. Lo bueno que se llama el programa Hablando Claro y vamos a hablar claro. Vamos a hablar de tema también bastante serio. El día de hoy nuestro buen amigo el pastor Carlos Soledad no nos pudo acompañar, tuvo un pequeño detalle por ahí, pero la siguiente semana seguramente aquí lo vamos a tener también. Nos sentimos a veces incompletos, ¿verdad, Fer? Cuando nos falta alguno de los que somos, porque estamos tan acostumbrados a estar los tres que de pronto nos falta uno y como que falta su aporte, ¿no? Y es bueno, a veces necesario por cubrir otras necesidades, pero es parte del show. Aquí estamos nosotros y vamos a echarle ganas. El tema del día de hoy es bastante serio, bastante complicado, ya lo dijimos, porque vamos a pisar callo. Esto nos incomodó a nosotros también, pero es necesario hablarlo porque esto sucede, de verdad, esto sucede y bueno, sin más ni más, el tema se llama Cristianismo sin Cristo. Sí, así se llama, Cristianismo sin Cristo, el tema del día de hoy, porque lo hemos visto, lo hemos vivido y es necesario tocarlo para despertar como pueblo de Dios, despertar como hijos de Dios y no mantenernos solamente ahí en el freno. A veces queremos avanzar, es como si fuéramos, se me vino a la mente, es como si quisiéramos avanzar en un auto, acelerándole pero con el freno metido. O sin prenderlo, ¿no? O sin prender, peor todavía, sí. ¿no? No arrancamos definitivamente. Y bueno, sin más ni más, vamos a una porción bíblica para ir entrando poco a poco en calor. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7b. ¿Por qué 7b? Porque es la mitad final del versículo. Y dice lo siguiente: pidan todo lo que quieran y les será hecho. Mucha gente podemos tomar versículos de esta manera. Podemos tomar y decir, caray, oye, como hijo de Dios, bueno, yo puedo pedir todo lo que yo quiera y me será hecho. Y nosotros podemos tergiversar muchas veces la palabra de Dios. Y en base a esa tergiversación empezamos a tener una actitud incorrecta. Una actitud incorrecta como por ejemplo la de Romanos capítulo 8 versículo 1, donde dice, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y esa frase la hemos escuchado desde el púlpito, la hemos escuchado muchísimos hermanos en la fe que dicen, no, es que ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cierto? Hemos hablado de eso, pero solamente estamos agarrando una porción del versículo total. Porque si vemos el versículo de Romanos 8.1, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya nos cambió todo el panorama. Agarrando ya el todo del versículo, ya nos cambió el panorama y ya no estamos tomando solamente lo que nos conviene. Porque cuando lo hacemos, empezamos a cambiar las cosas y empezamos a tener una conducta diferente y a tener una vida diferente dentro del mismo cristianismo. El versículo de Juan
15:7, dice así: pidan todo lo que quieran y se les será hecho. Pero si nos vamos en el todo del versículo desde arriba, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Ya hay ahí un pero, ¿no? De parte de Dios, ok. Una condición, es una frase condicionada. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les será hecho. Ya es una forma de entender la palabra de Dios más completa, más amplia. ¿Por qué empezamos con esto? Porque como es muy complicado el tema, pero es necesario hablarlo, ahora las personas estamos todos llenos de cosas externas que nos han influenciado tanto que a veces solamente vemos la palabra de Dios hasta superficialmente, pero ya fuimos salpicados de religión, de creencias religiosas equivocadas, de filosofías y aún de prácticas religiosas que ni siquiera están alineadas a lo que es la palabra de Dios. Pero nosotros mismos somos responsables porque hemos hecho ese sincretismo que te decía antes del programa, estar mezclando cosas. Por ejemplo, hablamos de un religiosismo. ¿Qué es la religión? Simple y sencillamente es algo de lo cual nosotros queremos provocar para volver otra vez a reconectarnos con Dios, porque sabemos que no estamos conectados. Queremos reconectarnos a través de la religión, de lo que yo pueda hacer, de mis propios esfuerzos. Pero también está las filosofías, y conocemos un montón de filosofías, pensamientos, corrientes de pensamiento, como ¿no has escuchado del budismo? ¿Has escuchado el famoso, el yoga, no? La yoga. Yo he conocido muchos cristianos que practican yoga. Lo conocía, bueno. La meditación. El Feng Shui famoso. Ese de arreglar las cosas en la casa y decir, ok, este mueble va aquí con el cuadro fulano para que la energía cuando entras, oye, y dicen que son creyentes. Eso es lo peor. Que se alineen los chakras y... Exactamente. Ese es el sincretismo tonto y absurdo que nosotros estamos tratando de explicar el día de hoy, de cómo hemos sido absorbidos por mucho de este tipo de cosas. Cómo hemos traído ese tipo de cosas, ¿no? A la iglesia, a nuestra forma, deja tú a la iglesia, a nuestra forma de vida, a nuestra forma de ser. ¿Cuántos no leen el horóscopo en la mañana del periódico? ¿Cuántos no buscan información por otro lado que se alinea a nuestra necesidad, ¿no? El que te lean la carta, el que te lean el iris, el que te... la mano, ¿no? El café, los cafés también, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Que agregamos a un cristianismo, a una forma de vivir que estamos cerrados, ¿no? Que si lo vemos bien a la luz de la palabra y lo ponemos delante de Dios, es un total rechazo por parte de lo que Dios anhela para nuestra vida y desea, ¿no? Que tanto así que lo único que debemos enfocarnos es a través de la palabra. Y como decía Jared ahorita, o sea, la meditación, el Feng Shui y todo lo que queramos hacer, o sea, son cosas que realmente resultan, perdón la palabra, pero absurdas delante de Dios, ¿no? Dios nos ha mostrado tanto como la idolatría, de qué sirve, ¿no? Y la explicación que nos da cuando el escultor hace la imagen de madera y que al terminar, si realmente esa madera con que esculpió esa imagen fuera tan sagrada, no la tomaría a los desechos para calentarse en su casa o para prender una hoguera, ¿no? O sea, pero no es así, o sea, Dios nos muestra que es algo inútil, ¿no? Que estamos haciendo y lamentablemente nos dejamos engañar y traemos esas cosas a nuestra vida y las hacemos religión y religiosas, les damos ese mote de religiosas y que no tienen parte ni suerte en lo que Dios anhela y desea de nosotros. Definitivamente, sí. Hay cosas, ¿no? Mismo Gandhi ahí hizo una exclamación que dijo: me agrada el Dios de los cristianos. Lamentablemente
pues los cristianos no entendemos, ¿no? La grandeza de Dios, la grandeza de Dios y lo que puede hacer, ¿no? El versículo que leí acerca, que pidamos lo que querramos y será hecho, siempre y cuando vivamos conforme a la palabra, ¿no? Sí. Conforme, si vivamos dentro de los estatutos y los mandamientos. Entonces, eso abarca muchísimas cosas que debemos de cambiar en nuestra vida y que es un proceso que, como lo hemos hablado en otras ocasiones, que debemos de llevar todos, que no estamos exentos ninguno de nosotros de pasar ese proceso. ¿Para qué? Para llegar a esa fortaleza, para llegar a esa paciencia, para llegar a ser benignos, a ser bondadosos y realmente llegar a la meta es expresar el amor de Dios a los demás. Definitivamente. Una pregunta, ¿cómo llegamos nosotros cuando vamos los domingos o los miércoles o los martes, cuando usted se reúne en el edificio y se reúne con toda la iglesia? ¿A qué va? Esa es la pregunta interesante. ¿A qué va? ¿Va por un mero compromiso religioso, solo para tranquilizar su conciencia, o realmente porque usted está apasionado por Dios, usted al momento de estar ahí sabe lo que debe de hacer al momento de que empieza todo el servicio? Empezamos con cantos, alabanzas, empezamos con oración, empezamos y luego después la palabra. En todo ese proceso, ¿cómo está su mente y su corazón sobre todo? O sea, ¿con qué intención lo hacemos? Si es mero trámite, creo que necesitamos reconsiderar esto y decir, caray, como que sí necesito una autoevaluación de qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, si realmente solamente me muevo por el hábito o porque realmente me apasiona buscar de Dios con toda esa certeza de que lo necesito a cada instante de mi vida. Es complicado a veces entenderlo, porque mucha gente ya ha agarrado el evangelio y lo ha adaptado a su manera de vivir, pensando que, es que yo supongo que no está tan mal. Yo pienso que quizá así no estoy ofendiendo a Dios. Pienso que o alguien más influyó en ciertas decisiones de mi conducta y pienso que sigue siendo inofensivo. Bueno, aquí estamos en este tiempo, en esta mesa para platicar de ello y lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. No se trata de lo que piense, ni quién influyó en su vida. Lo importante es lo que dice Dios a través de su palabra. Realmente cómo estamos viviendo nuestra vida. Hay personas, Fernando, que hasta la fecha pueden decir, yo estoy con el hábito todavía de fumar. Yo estoy con el hábito todavía quizá de aventarme unas copitas. De pronto sigo volteando a ver, nosotros como hombres, si el cristiano todavía está en ese plan. Y yo todavía volteo a ver, así como que de reojito, a alguna muchacha que sé que está guapa. O coqueteo con alguien. O chismeo y comparto esa comunicación incorrecta. O me sigo riendo de las bromas de mal gusto, de los chistes subidos de tono. No comparto a Cristo. Todavía se me sale una que otra grosería, siendo ya una persona supuestamente madura en el evangelio. Yo no estoy hablando de la gente nuevecita, que tampoco es causa de poder hacerlo, pero se puede entender por su falta de madurez. Pero, ¿qué decimos de toda esa gente, Fernando? Que todavía está pensando que puede moldear el evangelio a su vida. Que puede decir y determinar, no, es que yo no ofendo a Dios así. ¿Qué le podríamos decir a gente que piensa de esa manera? Está difícil, ¿no? Está difícil, ¿verdad? Está difícil. Sí. No, hasta dije, está difícil, así como que... No, es algo difícil y como yo insisto en esto, ¿no? Es un proceso que todos llevamos, que debemos de llevar o que estamos llevando. Algunos entramos apenas a un proceso, a una lucha, ¿no? Un desierto, como decimos también, ¿no? Y otros están en la mitad ya de ese proceso, otros ya están saliendo, ¿sí? Pero es un continuo caminar, es un continuo crecer, es un continuo de que Dios nos muestra a través de la palabra, a través de las predicaciones. Si tenemos lectura, el hábito que lo debemos de tener de leer la palabra, Dios nos va mostrando y es la única forma que lo seguiremos conociendo y que Él nos va a seguir abriendo la palabra
y abriendo nuestra mente y entendimiento para que vayamos cambiando y dejando viejos hábitos, ¿no? Hábitos que no debemos de seguir teniendo. Así es. Porque a final de cuentas debemos de seguir creciendo, como les decía ahorita, hasta la estatura. El propósito que tenemos es de crecer a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. No hay nadie más, no es mi hermano de un lado, no es mi hermano del otro lado, sino mi propósito es llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Definitivo. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a saber y cómo lo voy a entender? A través de la palabra, a través de la predicación. ¿Sí? Pablo nos dice que toda la escritura es útil para redarguir, instruir, corregir en la justicia de Dios. Exacto. Y lo que Dios anhela en nosotros, ¿no? Que vamos a caer, sí, pero está en nosotros el levantarnos nuevamente y decirle, Señor, aquí estoy. La estoy regando, yo sé que la estoy regando y Señor, aquí estoy. Ayúdame, guíame, fortaléceme. Pero no puedo mantenerme caído, no puedo mantenerme en un hábito de pecaminosidad, ¿sí? Sería estar en ese círculo alienante de levantarme, volver a caer, levantarme, volver a caer, ¿sí? Debemos de estar, si caí, tengo que aprender algo en esa caída. Y volverme a levantar y saber que si sigo cometiendo esos errores, o sigo cometiendo eso, o sigo viendo tal cosa, sigo permitiendo que el pecado me siga seduciendo, voy a volver a seguir a caer. Eso es lo que debemos de entender. Definitivamente. Sí, entonces debemos de proseguir, ahora sí como dijo Pablo, prosigo a la meta. Sí, son dos perspectivas diferentes, la que nos muestra Dios y la que el hombre quiere crear. Por eso el programa así lo manejamos de esta manera, un cristianismo sin Cristo, y así se ha manejado y así se está viviendo en muchos lugares, en muchas personas. No quiere decir que nosotros estamos exentos, híjole, que Dios nos guarde de cometer semejante barbaridad, pero si estamos haciéndolo es porque nos hemos dado cuenta de la urgencia que hay de hablar de esto. Primero, número uno, la religión. Jesús nunca dijo, mi religión es esta. Simplemente dijo, la religión correcta, o sea, los términos correctos de hacer las cosas bien, y lo dio así. Es visitar a los huérfanos, a las viudas, etcétera, a los enfermos, etcétera, etcétera. Pero la religión ha sido creada por el hombre, no por Dios. Siempre hemos dicho, Jesús no es religión, Jesús es relación. Ok, ya me adelanté poquito. Pero por ejemplo, la religión, y lo dije ahorita al principio, es volver a ligar. En su raíz etimológica es volver a ligar, pero de parte del hombre. Ahora, a ver si no me crucifican por lo que voy a decir. A veces soy muy atrevido al decir pensamientos que ahorita les voy a explicar y van a decir que, caray, tiene razón. Muy bien. Religión. Vimos que religión no tiene nada que ver con Jesús, ¿ok? Ahora, desde la perspectiva de la gente que piensa que sí es una religión, yo le quiero decir que hay religiones mucho mejores que el mismo cristianismo. Religión. No me malentiendan. Por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes, donde quiera que anden, se llega a cierta hora, inmediatamente sacan su brújula para ver dónde está la mezquita, dónde les queda, y ahí mismo tiran su tapetito y se ponen a orar. 5 veces al día. Y no son 2 minutos. Agarran su tiempo. Nosotros como cristianos, 5 minutos y ya estamos llorando. Ellos lo hacen de 10 a 15 minutos. Imagínate nada más, 5 veces al día. En ese tiempo que tú dices, ¿no? Y donde estén, no les importa quién los vea. Sí, donde estén. En algunas, por ejemplo, fíjate cómo son de lo que hablas de los musulmanes. Ellos no entran al lugar de oración con los zapatos puestos. Exacto. Ni a los templos entran con los zapatos puestos. Se los quitan ahí afuera. Se los quitan, los dejan afuera. A mí me tocó ir a Marruecos. Conozco parte de Marruecos. Y visitamos varios templos y se descalzaban ellos. Sí. Y es algo que ves tú en cada lugar, ves un altar y todos, la gente ahí se toman el tiempo de inclinarse y adorar, ¿no? Exactamente. Sí. Igual que lo hacemos aquí cuando pasamos, bueno, yo lo hacía, igual como cuando pasamos enfrente de una iglesia que nos persinamos, ellos hacen lo mismo en su creencia, ¿sí?
Pero ellos tienen muy arraigado eso. De hecho, son de los 5 pilares que ellos tienen en sus creencias, ¿no? La oración es uno de ellos. Ujú. ¿Sí? Es uno de ellos que tienen muy arraigado en ello y lo hacen. Sí. ¿Sí? Digo que a mí en el tiempo que me tocó estar ahí en esas ciudades, prenden en la mezquita, prenden los altavoces y se oye la oración hasta afuera, ¿no? Así es. ¿Qué decían? No sé por qué, no sé árabe. Pero se ve que, o sea, en sus creencias ellos lo están haciendo, ¿no? Sí, su Y- religión. Ya hay otras cosas que suceden, ¿no? También. Pero te digo, eso lo tienen muy arraigado y es dentro de sus 5 pilares que tienen ellos principales en su forma de vivir. Ellos no tienen absolutamente ningún reparo en que la gente los vea. Ellos llegan, se tienden y estén donde estén, ellos empiezan a hacerlo. Ahora, otro de los grupos que también a mí me llama la atención son los monjes del Tíbet. No sé si has escuchado de ellos. Los monjes del Tíbet se van y ellos no se ponen a orar por 2 minutos, 3 minutos. Bueno, aunque ellos le llaman de otra manera. Meditar. Ellos se ponen a meditar por horas y hasta por días. Todo para tener el control de sus emociones y todo eso. Y están ahí con el famoso. Y de ahí viene también una derivación del yoga y todo este tipo de cosas. Ahora, ellos lo hacen bajo el régimen total y estricto de su religión. Nosotros no somos capaces de pasar tiempo en oración con Dios, adorándolo, como lo hacen muchos de ellos, adorándolo. Siempre vamos a la oración, Señor te pido, Señor dame, Señor, o sea, está enfocado en el yo en lugar que en el entregarte a Dios. Y se nos olvidó eso de, hey, tengo que amarte, Señor, porque así lo dispones, tengo que amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi entendimiento. Y te adoro por lo que tú eres, Señor, con todo lo que yo soy. Eso es una adoración. Cuando Sí, ¿no? llegas Como tal- y le das, no le pides. La oración modelo, ¿no? Que dice Padre nuestro que estás en los Así cielos. es. Exaltado. Santificado sea tu Santificado nombre, sea tu Señor. nombre. Así empieza. Y así tenemos que hacer nosotros. Pero la oración de nuestros días se ha convertido casi siempre en el dame, necesito. En lugar de empezar como lo indica el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es un modelo a seguir. No es exactamente estar repitiéndolo como periquito, pero sí es el modelo a seguir de cómo lo dejó estipulado Jesús, nuestro Señor. Entonces tenemos que darnos cuenta de que como religión, híjole, por eso tenemos que renunciar a todo eso y decir, ok, yo quiero a Cristo. Mucha gente está esperando ya en nuestros días la famosa bendición de Dios. Señor, bendice a mis hijos, bendíceme a mí, Señor, prospérame y lo que tú quieras. Pero ya no queremos al que prospera, ya no queremos al que bendice. Queremos la bendición y queremos todo lo bueno que nos puede dar, pero nosotros no queremos nada con Él. En eso hemos convertido el día de hoy el cristianismo. Y urge una renovación de nuestro corazón para poder determinar y decir, hey, permíteme tantito. Se nos ha olvidado la esencia. Y mira, hay algo bien interesante, perdón, hay algo bien interesante que lo dijo una persona que se llama Frank Bartman. Fue testigo del avivamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa. ¿Te imaginas? El gran avivamiento de la calle Azusa en la ciudad de Los Ángeles, California, en 1907. Se le ha caracterizado a esta persona como el periodista del avivamiento de la calle Azusa. Ya hace muchísimos años, durante el avivamiento, él escribió un tratado en que denunció el peligro de que un cristiano esté sin Cristo. Él mismo hace señales, desde entonces, fue revelación de Dios, créelo. Y él dijo textualmente y advirtió, no podemos sostener una doctrina salvo que esté apoyada totalmente en Cristo. Muchos hay dispuestos a buscar poder para hacer milagros. Mucha gente estamos dispuestos a decirle a Dios, dame un poder, Señor, para empezar a hacer milagros en tu nombre. Pero eso es un riesgo, porque te puede envanecer pensando que tú eres el del poder. Para llamar la atención y atraer la adoración del pueblo hacia sí mismo. Eso es lo difícil. Robando a Cristo la gloria que solamente
Él la merece. Y haciendo un espectáculo en la carne, hay una necesidad imperiosa de verdaderos seguidores de Cristo, mansos y humildes. El entusiasmo religioso aflora durante poco tiempo y luego se desvanece. El espíritu humano predomina en el espíritu religioso, vanaglorioso, pero debemos aferrarnos a nuestro texto de Cristo. Cualquier obra que exalta al Espíritu Santo o a los dones más que a Cristo conducirá hacia el fanatismo. Yo estoy de acuerdo con eso, porque el enfoque es Cristo. Cuando tu enfoque es el Espíritu Santo, permíteme, no nos confundamos. El Espíritu Santo es Dios mismo. Pero Jesús mismo dijo que cuando el Espíritu Santo llegara, Él no iba a hablar de sí mismo, sino que iba a revelar al Hijo. Porque el Padre se lo iba a decir. Y también nos dice que el Espíritu Santo es el que conoce el corazón de Dios. Exacto. De igual manera el corazón de Jesús. Así es. Ahora, el mediador entre Dios y los hombres es Jesús. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. ¿Quién es la puerta al cielo? Jesús. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Entonces, Jesús es el enfoque del cristianismo. Y debe de serlo desde la perspectiva de su pueblo para nosotros. Así, directo, pum. Por eso Santiago dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. En Jesús. ¿Por qué? Porque es el consumador. autor y el consumador. Él es el que nos ha dado y el que nos nutre y el que nos llena de la fe. Tenemos que tener los ojos puestos en Él, si no, no avanzamos. Por eso las corrientes del día de hoy, las famosas corrientes estas de la abundancia esta que llaman Sí, del dinero y llámalo y ahora eres un gran hombre de negocios. el evangelio de la prosperidad. Vas a ser millonario y no sé qué tanto. Pregunto, ¿Jesús era millonario? ¿Los discípulos eran millonarios? Los seguidores, si vemos el primer siglo de la iglesia, ¿eran millonarios? Eran ricos, pero porque tenían la palabra de Dios en sus corazones, plasmada en su corazón. Y ellos corrían para predicar el evangelio. Entonces, el día de hoy, ¿qué nos pasó? Porque ya no tenemos ese sentido de urgencia de predicar. No es que Dios tenga prisa, o lo tenga, no sé. Yo lo único que puedo decir es que Dios pone en el corazón de sus hijos qué es lo que tiene que hacer. Y si le da carrilla, dale. Si el Señor todavía nada más está diciendo, vaya y hable aquí, vaya y hable allá, pues lo vas a hacer. Hablábamos en la reunión que una de las cosas importantes para nosotros como hijos de Dios es la obediencia. Porque hemos visto que la rebelión es como pecado de la adivinación. Y la desobediencia como idolatría. Entonces, nosotros, si no obedecemos la instrucción de parte de Dios, quiere decir que estamos mal enfocados y estamos idolatrando algo. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso tenemos que regresar, dice la palabra, a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? La dirección precisa y correcta que Dios ha dado a través de su palabra a su pueblo. Es complicado. Es muy complicado, pero tenemos que decirlo. Con todo lo que hablabas, ¿no? Parte de ello, Dios nos ha llamado a sanar, Dios nos ha llamado a llevar el evangelio. Pero el que tengamos, no lo voy a llamar poder, el que tengamos la comunión con el Espíritu Santo y que Él pueda obrar a través de nosotros y poder obrar en la dirección que Él desea y en lo que está en el corazón de Dios, lleva muy conocido, lleva muy arraigado la oración y en otros casos el ayuno. Y ese es el precio que algunos no queremos pagar. Que algunos no queremos pagar de tiempo de oración, de tiempo de ayuno, de tiempo de lectura, de tiempo de buscar, ¿no? Realmente esa comunión con el Espíritu Santo, esa comunión con el Padre, la comunión con Jesús,
Eso es lo que nos detiene, ¿no? A seguir avanzando en el siguiente paso que Dios nos llama, ¿no? A seguir, a volver a subir ese escalón de fe, de poder orar por una persona y pueda ser sanada. Cuando sucede y nuestra vida de oración no está tan ligada, es porque Dios desea bendecir a la persona por la cual estamos orando. ¿Sí? No porque nosotros seamos bien machines, como decimos acá, ¿no? Muy grandes o muy en nuestra forma, nuestra comunión con Dios esté muy cercana, sino porque Dios desea bendecir a la persona que está recibiendo la sanidad, que está recibiendo la bendición. ¿Sí? Nos han dado y hemos oído testimonios y ejemplos a través de este caminar y de 1 litro de leche, por ejemplo, de una persona que dice que él sintió en su corazón comprar 1 litro de leche, pero y le preguntaba a Dios, ¿y para qué? Compra 1 litro de leche. Y Dios le indicó a dónde llevarlo y a quién llevárselo, ¿no? Y la persona era alguien que le estaba pidiendo a Dios que la supliera ese litro de leche para sus hijos. Sí, entonces vemos cómo Dios obra y con las personas que nos dejamos moldear por Él. Sí. Hay otras personas, no sé si te acuerdas de la despensa, de un testimonio de una señora grande que oraba, Señor, también suplen mis necesidades, mira que no tengo mandado. Y el vecino de enfrente dijo, yo le voy a llevar, y que supuestamente era un satanista. Le dijo, esto viene por parte del diablo a la señora. Y la señora le contesta, yo sé, dice, si cuando mi Dios manda, hasta el diablo obedece. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, a veces nos causa gracia, pero son cosas que Dios puede hacer. Así porque es. Dios es el Dios de lo imposible, ¿no? Definitivamente. Pero lo que vemos ahora y este tema que vemos ahora nos lleva a nosotros a un compromiso, a recordar dónde estamos parados, a quién hemos creído y en quién estamos creyendo, a seguir buscando de Él. Exacto. Porque si Jesús dijo, y cosas mayores harán, de las que Él hizo cuando estuvo aquí presente en cuerpo en la tierra. ¿Y dónde están? ¿Sí? Ese es el detalle. El chiste es ese, ¿no? Si Él dijo, lo que yo he hecho, por ejemplo, dicen que fue en 3 años, estas 3 cosas que me han visto hacer a mí, ustedes las harán y en mayor proporción. Así es. Sí. Pero ¿qué conlleva todo eso? Cuando les llevaron un endemoniado que le dijo, Señor, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? Porque este género solo sale con oración y ayuno. Así es. Sí, entonces si anhelamos eso, tenemos que buscarlo en oración y ayuno. ¿Sí? Si anhelamos cosas mayores, tenemos, como dijo el Señor, tienes que servirle a los demás. Sí. Porque el que le sirve a los demás es el mayor de todos en el reino. Y curiosamente, Fernando, hablando del tema que estamos hablando y base de lo que estás diciendo, aún así podemos estar tan lejos de Cristo. Sí, si lo hacemos por el agrado al ojo del pastor. No, y pensar que a lo mejor estamos bien, a lo mejor pensamos, no, yo estoy excelente, y estás tan metido en ministerios que se te olvida tu tiempo que debes de pasar con Jesús. Eso. Decía, oía una predicación de un hermano, dice, hemos oído que no va a ser por obras la salvación, pero aún así debemos de hacer obras. Sí, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sí, dice, es ¿por pecado. qué? Porque las obras que debemos de hacer ahora son las que Dios nos manda a hacer. Sí, porque dice también que Dios preparó de antemano para que anduviéramos En esas obras, ¿no? Entonces, ahí en esas obras es donde vamos a dar testimonio de lo que Dios ha transformado en nuestras vidas. Ajá, y aún sigo diciendo, hay cosas más allá. Sí hemos sido transformados, sí hemos sido cambiados porque el reflejo está, pero el asunto es vivir ese cristianismo apegado a Cristo. Mira lo que dice Juan 15:5, dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y lo dijiste, no me acuerdo si la vez pasada alejados de mí, desprendidos de mí, no lo pueden hacer. El día de hoy el cristianismo, yo así lo percibí, es como traer un USB, donde digo, ok, Señor, ando descargado de pilas, Señor, me voy a conectar, clic, y te conectas. Ya te cargaste, te desconectas y luego ya sigues trabajando en la obra del Señor y no sé. ¿Quién te dijo que te desconectaras? ¿Acaso está la parra, la vid y dices, voy a agarrar un racimo de uvas de allá del poste aquel? No, ¿dónde está el racimo de uvas? En la parra, en la vid.
Nosotros, desconectados de Dios, no podemos llevar fruto. Aunque lo hagamos, y ahí se convierte en religiosismo. Cuando queremos hacer las cosas según nosotros, desde la perspectiva de Dios, pero a nuestra manera, pero no estamos conectados con Dios. Son obras muertas, porque seguimos desprendidos de la vida. Es que el error que cometemos, no sé si lo has visto o lo veas así también, nos han enseñado o nos han dicho, primero es Dios, Ajá. después es tu esposa, tu familia, tu trabajo, tu ministerio. Pero al momento que decimos primero es Dios, mi familia, o sea, tengo que llevar a Dios a mi familia. Así es. Tengo que Primero llevar a mi Dios familia. a mi trabajo. Primero Dios en mi trabajo. Tengo que estar con Dios en el ministerio. Así es. Tengo que estar con Dios con mis hijos, Sí. ¿sí? Con mi familia. Yo no puedo desconectar a Dios de lo que tengo que hacer, de lo demás. Dios tiene que estar, yo tengo que estar con Dios, como decías ahorita, conectado con Dios para poder seguir siendo de bendición a donde yo vaya, Ujú. ¿sí? Y para que el mundo no me transforme a mí, sino yo con mi luz, que es radio de la que Dios está poniendo en mí. Ujú. Nosotros somos como la luna, ¿sí? Solo Que reflejo. solo refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia, ¿sí? Entonces, nosotros somos así y nada más. O sea, que lo que estamos reflejando es porque Dios lo ha transformado en nosotros. Que estamos en un proceso, sí. Que estamos en un crecimiento, sí, estamos en un crecimiento. Pero debemos de cuidar qué es lo que estamos reflejando. Sí. Si no estamos realmente, si dejamos a Dios afuera de nuestro trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a aparentar adentro? ¿Cómo vamos a trabajar? Definitivamente. Sí, que estamos en un, vuelvo a lo mismo, estamos en un crecimiento, sí, pero si tú sabes que eres de mecha corta, pues tienes que trabajar en eso. Ujú. Si tú sabes que eres de ojo alegre, tienes que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque tienes que llevar, a final de cuentas, eso lo tenemos que rendir a Dios. Sí. Tú decías, hay personas, hay cristianos que fuman. ¿Por qué no han dejado de fumar? Simple y sencillamente porque no lo han rendido a Dios. Y porque no ven que ese acto tanto les causa daño en su cuerpo, los está apartando de Dios. Y llegado el momento, el enemigo lo va a usar y los va a avergonzar. Como ha pasado y como sigue pasando y como nos ha pasado, ¿no? Ujú. Cuando quieres orar por una persona que te dice el enemigo, ¿a dónde vas? Pues si andas igual o peor, Sí. ¿sí? ¿Y qué hace uno? Se intimida, Y ya te no vuelves a haces. sentar mejor y ya no lo haces. ¿Y cómo sabías que iba a pasar? ¿Cómo sabías si Dios se iba a manifestar? Ujú. ¿Sí? Y no sabemos, ¿no? Realmente qué Dios iba a hacer. Lamentablemente muchos que tienen el sentir de orar por una persona no lo hacen porque viene la condenación y la culpa a sus vidas. Por eso es que debemos de luchar por estarnos limpiando cada día y estar rindiendo todo a Dios cada día. Sí. ¿Sí? No le hace que parezcamos, como decía un hermano, un lavadero, ¿verdad? De que vengamos con los mismos pecados delante de Dios. Sí, pero los debemos de ir bajando. Porque no vamos a ser limpiados de un día a otro. No, definitivamente, Sí. no va a ser un proceso. O sea, la limpieza y la purificación de la santificación de parte de Dios cuando lo conocemos es inmediata cuando recibimos a Cristo. Pero la santificación constante ya es el proceso de la vida del cristiano. Ahí es donde entra este tipo de cosas. Pero regresando a lo que estamos hablando, de que la relación con Jesús debe de ser más profunda todavía. Estaba escuchando yo un testimonio, bueno, no un testimonio, estaba platicando un pastor y dijo, me acuso de haber predicado durante años sin orar. Ni siquiera le pedí a Dios que iba a orar. Pero yo, en lo que yo conocía, yo bosquejaba y hacía y predicaba. Pero nunca le pedí a Dios dirección. Lo estaba haciendo a mis fuerzas. Yo veía que mucha gente se caía, mucha gente era tocada, mucha gente era transformada por el Evangelio. ¿Qué pasaba ahí? Simplemente Dios sigue respaldando su palabra. Y aunque tú no lo entiendas, tú sigues predicando de la palabra veraz, real, y no le pones ni le quitas, sino lo que es la palabra,
Dios respalda su palabra. Y al mismo tiempo, en un futuro, por su misericordia, te da lucidez de que entiendas que no es como lo estás haciendo. Lo hacemos a nuestra manera. Y nos hemos olvidado totalmente a quién servimos. Nos hemos olvidado realmente quién es Jesús, quién murió por nosotros, quién nos limpia de pecado. Ese es el punto del tema. O sea, no podemos tener el cristianismo sin Cristo, porque sin Cristo no hay cristianismo. Y si hay un cristianismo sin Cristo, quiere decir que nos hemos convertido en religiosos, como los fariseos. Esos fariseos de la Biblia, celosos de la ley, pero no conocían a Dios. Ellos entendían de una manera la ley de Dios, pero no la vivían. Ese es el punto, que el día de hoy nos hemos convertido en entes morales sin el creador de la moralidad, sin el creador de la línea, de la ley, de los mandamientos. Fíjate el privilegio que tenemos hoy de poder venir a la presencia de Dios y que este pueblo, ¿no?, de los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que echar suerte para poder entrar al lugar santísimo y poder dar incienso, para quemar incienso. Sí. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de solo levantar las manos y reconocer, inclinar nuestro corazón, nuestro rostro, y reconocer su grandeza y señorío. Y cómo puede venir la presencia de Dios a nuestras vidas, cómo puede venir el Espíritu Santo a llenarnos cuando buscamos de Dios. Exactamente. ¿Sí? Y qué tan errados estaban ellos en hacer las cosas y en echar suerte para que te tocara en un año poder entrar. ¿Sí? Y aún entrando, salir a veces algunos igual y otros salían mudos porque habían tenido un encuentro o una revelación. ¿Sí? Le pasó al papá de Juan el Bautista, ¿no?, que salió por no creer. Incluso que podías caer si entrabas en pecado, y si no lo reconocías podías caer muerto. Y te ataban un lazo a la pierna con cascabeles, para que en cuanto lo dejaban de oír y que no se oía nada, lo arrastramos porque ya se murió. Ya lo mató Dios, ¿no? Así es. O sea, ¿cómo era tanto esa santidad que Dios anhela en nosotros, que hoy por su gracia no caemos consumidos? No la atesoramos. Esa gracia que Dios nos ha dado, no la atesoramos, y aún nos permite que el caer y volvernos a levantar y poder volver al estado que Él nos tenía, ¿no?, de privilegio que Él tenía, porque eso es algo que Dios anhela y desea a nosotros, ¿no? Que le amemos, que le busquemos, que le adoremos de todo corazón. La palabra dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Con todo conocimiento, que realmente seamos esos adoradores que Él desea. ¿Sí? Pero lamentablemente a veces caminamos, como decías ahorita, sin rumbo fijo y sin dirección, como dice la canción, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en la cruz, porque todos los afanes de la vida nos desvían. Y no tomar el tiempo realmente para, como decías ahorita, para preparar una predicación. Y qué es lo que realmente Dios quiere hablar a la porción del pueblo que tú estás pastoreando como pastor. No tengas esa dedicación. O sea, qué falta de respeto es hacia Dios. Pero aún y así Dios se mueve. Porque como decías ahorita, Él respalda su palabra. Así es. ¿Sí? Pero si podemos hacer cosas, o Dios puede hacer cosas grandes, si no estamos caminando realmente en su voluntad, si realmente lo hiciéramos. Exacto, a eso iba. Cuando dijiste que Jesús dijo, aún cosas mayores harán en mi nombre, mayores de las que yo hice. Por eso te pregunté, ¿y dónde están? Por eso la pregunta ahorita que acabas de hacer es correcta. ¿Qué pasaría si todo el pueblo de Dios busca al Señor como Él quiere que le busquemos? No de la forma como yo lo he percibido y lo que yo supongo, no, como lo dice Dios. ¿Qué pasaría en el mundo espiritual que se reflejara en el mundo material? Ahora sí te lo aseguro que sucederían muchas cosas de las cuales Jesús dijo y prometió. Fíjate, personas en los avivamientos que tenemos, el de Azusa, el de Panzacola, otros avivamientos que ha habido,
Aquí en México ha habido en el sur y en el centro del país, ha habido en algunas regiones, tanto, bueno, por personas que se propusieron y rindieron su corazón de buscar a Dios, de todo corazón, de todo entendimiento, como dice el primer mandamiento. Ujú. ¿Y cómo fue el avivamiento? ¿Y cómo ha terminado? Nosotros mismos, estoy seguro que somos nosotros, porque Dios no es quien termina enfriando ese avivamiento. Sí. Somos nosotros. Así es. Sí. Y una de las cosas, perdón que te interrumpa, de que estamos hablando de avivamientos, es cuál era el motivo por el cual surgió el avivamiento. ¿Por qué se reunían, por ejemplo, en Azusa Street, allá en Los Ángeles? ¿Por qué ese avivamiento surgió? Porque la gente iba con una convicción de que necesitaban a Dios, porque se sentían culpables y llenos de pecado. Sabían que su condición no era la correcta y tenían que buscar a Dios por santidad. Cosa que hoy no se predica, Fernando. Tengo miedo de predicar santidad en las iglesias porque si no se me va la media gente. Tengo miedo de predicar del infierno y de predicar de lo que Jesús predicaba, hombre. ¿Por qué queremos adornar la palabra de Dios para no hacer que la gente que está ahí se ofenda? Decía un predicador, no importa que se ofendan, es la palabra de Dios. Ellos se han pasado ofendiendo con su forma de vivir a Dios descaradamente. Así que si la palabra de Dios te la estoy diciendo en amor, si te ofendes, lo siento mucho, es la palabra de Dios. Y si te estoy diciendo que si sigues empeñado en seguir pecando contra Dios, pues te vas a ir al infierno. Y no es falta de amor, todo lo contrario. Es mucho amor porque te amo, te lo digo, y te quiero evitar el infierno. Oh, y estamos llenos de... Híjole, esta generación está hecha de mayonesa McCormick, de mermelada, no sé de qué estamos hechos. Y es que es algo que se tiene que hablar, ¿no? Se tiene que decir la verdad desde un púlpito. Son personas, los pastores son personas de autoridad que tienen esa autoridad delante de los hermanos, delante de las personas, ¿no? Que lo que ellos digan tienen por ley o por naturaleza cierta convicción. Uh-huh. Pero si lo que tú estás hablando realmente no es una palabra de Dios, pues estás guiando a un pueblo hacia algo que Dios no anhela y Dios no desea. Y esa es la gran responsabilidad que tiene un pastor y lo que tiene tanto líderes como todos los que están involucrados dentro de la iglesia, de estar hablando la verdad, lo que Dios tiene y lo que Dios quiere y anhela dentro de su pueblo. ¿Y sabes dónde empieza la pasión por Dios? No solamente en la iglesia, en la casa. Es que nosotros como padres tenemos que apasionarnos por las cosas de Dios de tal manera que podamos ver la magnitud del resultado de la conducta de nuestros hijos y decirles, hey, por el amor de Dios, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Todas las decisiones que tomemos en nuestra vida tienen consecuencias, sean buenas o sean malas. Te decía un pastor ahorita, bueno, no ahorita, veía a un pastor y él decía, tengo mi Biblia, la normal, el grupo de libros, ¿no? Que es la Biblia, y tengo en el iPad, tengo en el celular. Uh-huh. Sola la puedo leer en el iPad, la puedo leer en el celular o la puedo leer en el escrita, ¿no? Pero delante de mis hijos tengo que ser ejemplo. Ese es. Sí, tengo que ser ejemplo que debo de tener mi Biblia, la Biblia escrita, abierta. No el iPad, no el celular, porque ellos no saben si estoy o no leyendo o qué estoy viendo. Pero si yo tengo el libro abierto, la Biblia, ellos sabrán, aunque yo no les diga que estoy leyendo, sabrán que estoy leyendo la Biblia. Y vámonos más allá. Nosotros tenemos que ser esa Biblia abierta, porque nuestra forma de vivir tiene que reflejar lo que la palabra de Dios dice, sino con qué autoridad moral lo vamos a hacer. Por eso siempre hay que irnos más profundo todavía. Sí. Y ahí entra el asunto de que tenemos que ir a Cristo. Hablábamos del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, ¡pum!, dice que se abrió el cielo y salió una voz. Este es mi Hijo amado. El enfoque en Jesús, en quien tengo complacencia. Lo dice que el Espíritu Santo vino como paloma. No quiere decir que sea una paloma, como paloma.
Después de eso, Jesús fue lleno del poder de Dios. El Espíritu Santo va a hablar y nos va a dirigir hacia Cristo. Nos va a instruir, ¿qué dice? Dice, porque el Espíritu Santo nos fue dado para instruirnos, para dirigirnos. Para llevarnos a toda verdad. Exacto. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús. Entonces, es bien interesante saber que en el día de Pentecostés les dio Jesús la promesa del Espíritu Santo y les dice en Hechos 1:8, pero recibirán poder, ¿qué? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y solamente llenos del Espíritu Santo me serán testigos. A mí, dice Jesús. A mí me van a ser testigos. Porque el Espíritu Santo van a tener ustedes. Pero el Espíritu Santo va a hablar de mí. Y les va a dar la palabra hacia mí. Todo es Jesús. Todo es el Mesías, el Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que volver a retomar el nombre de Jesús, la imagen de Cristo, para poder determinar que realmente somos unos seguidores de Jesús, para poder ser llamados verdaderamente cristianos, pequeños Cristos. Es tremendo, es bien tremendo el tema y nos podemos ir bien profundos, pero ¿para qué? Es que sí, como te decía, tenemos que entender eso, ¿no? Que tenemos que llevar a Jesús en todo tiempo, en todo momento, no dejarlo de lado, ¿no? En el trabajo, no dejarlo de lado en ciertas situaciones, sino que nuestra vida debe ser ya Jesús, ¿no? Decía un predicador, el Señor me pidió que le entregara mis sueños, pero yo no quería. ¿Por qué? Porque pensé que Dios me los iba a cambiar. Y cuando se los entregué, digo, ok, Señor, pues ya no voy a estudiar la ley quería estudiar licenciatura en Derecho, ya no lo voy a estudiar. No, dices, lo vas a estudiar. Solo que ahora vas a ser el mejor licenciado, ahora vas a sacar las mejores notas, quiero que te enfoques realmente en estudiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas más grandes y Dios anhela y desea que seamos perfectos, que caminemos a esa perfección, ¿sí? Hacer las cosas bien hechas, ¿no? Le decían al Señor, ¿por qué hiciste el vino en su primer milagro? ¿No? ¿Por qué hiciste el vino? Y luego todavía hiciste el mejor vino. Y dice, porque no sé hacer las cosas de otra forma. Claro. Sí. Entonces, no dejemos a Dios fuera de lo que estemos haciendo, de lo que estamos haciendo, de donde estemos haciéndolo. Sirvámosle haciéndolo bien. Eso es lo que debemos de entender. Conforme Él lo dice. Conforme a lo que Él dice, sí. Si eres un licenciado, te tienes que regir dentro de las leyes y hacerlas y no manipularlas a conforme a lo que tú anhelas y deseas. Si eres un mecánico, tienes que hacer tu trabajo como porque lo estás haciendo para Dios. Así es. No puedes hacer las cosas mediocremente. Si todo lo que hacemos en el ámbito que nos desenvolvamos, lo tenemos que hacer con excelencia, porque lo estamos haciendo para Dios. Exacto. Sí, eso es lo que debemos de hacer y esa es la forma de vivir como Dios quiere que vivamos. Sí. La cosa que hagamos la tenemos que hacer como para Dios. Y eso es algo que nos enseñaron desde un principio y es algo que debemos de estar haciendo, ¿no? Sí, hay muchas cosas que no van a estar fuera en el ámbito que nos movamos fuera de Dios y va a ser difícil, pero no imposible. ¿Sí? Porque cuando nosotros hacemos las cosas como no le agradan a Dios, lo que estamos haciendo es vituperar el nombre de Cristo. Definitivamente sí. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y Jesús dejó claro que cuando viniese el Espíritu Santo no sería para llamar la atención a sí mismo, sino para enfocar las palabras de Cristo. El Espíritu exaltará a Cristo. Dice Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, no hablará por su propia cuenta. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Para eso está el Espíritu Santo. Dijo, cuando yo me vaya, dice Jesús, les mandaré otro consolador. No los dejaré huérfanos. Entonces su propia presencia está en nosotros.
Lo único que nos falta es dejarnos guiar por la presencia de Dios. Hay ocasiones que he visto mucha gente, y me ha tocado, créelo, cuando decimos, vamos a tener un evento en la iglesia y va a estar bien suave. En lugar de que la gente esté hambrienta y urgida por disfrutar un tiempo, a ver qué Dios va a hacer en mi vida, yo simplemente soy materia dispuesta para que Dios me hable y Dios me siga enseñando y me siga dirigiendo a través de las personas. Yo no soy nadie para determinar, esta persona sí, a esta persona no. No. Dios puede hablar. Si usó una burra, la burra de Balaam para hablar, Sí. entonces, que no puedo usar a cualquiera. Y es interesante saber que la gente pregunta, ¿y quién va a predicar? ¿Y de qué se va a hablar? O sea, es gente que no ha entendido absolutamente nada de lo que Dios es. Había una predicación en un tiempo que a mí me gustaba mucho que se llamaba ¿hambrientos o melindrosos? O sea, cuando traes hambre, lo que te pongan en la mesa, Te lo devoras. te lo avientas. Pero cuando eres así quisquillosón, cuando te ponen en la mesa algo y lo empiezas a ver, agarras un bocado y primero lo hueles a ver si huele rico y lo avientas, ¿no? No, esto no me gusta, mejor lo agarro lo que yo quiero. Es como si quisiéramos llegar a la iglesia y que nos sirvieran un buffet. Queremos un buffet. Esto sí me gusta. Esto no me gusta. Es que la canción estuvo muy floja. Es que a mí no me gustó. Espérate, la canción no era para ti. La canción era para exaltar el nombre de Dios. No es que te guste o no te guste. La canción es para Dios. Lo que a ti te corresponde es unirte al pueblo de Dios a alabarlo a Él. Dicen, no, es que esta canción me conecta. Permíteme. No hay canciones que te conecten. Tú tienes que estar conectado a la fuente, que es Cristo. Tú debes de llegar a la iglesia ya, pero bien puestote. Tienes que esperarte a los primeros 2 cantos que son de alabanza, así lo han manejado ya por muchos años. Para yo prenderme y conectarme con Dios. Caray. ¿Y en qué momento te desconectaste? ¿O quién te dijo que te desconectaras? Es una total falsedad. A eso me refiero, que nos hemos convertido en cristianos sin Cristo. Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? Mientras hagamos las cosas a lo que a nosotros nos parece y a lo que nosotros pensamos, vamos a estar muy fuera de lo que Dios anhela y desea hacer. Definitivamente. En los servicios hay ya un script de cómo se llevan en algunas partes, en algunos lugares, ¿no? La alabanza, yo creo y pienso que los líderes de oración, los líderes de la alabanza, tienen que pasar tiempo con Dios. Y lo hacen algunos, ¿no? Lo hacen en su mayoría algunos, para que Dios ponga de todo el repertorio que hay de alabanzas, Así es. las que Él desea oír ese día. Uh-huh. ¿Sí? Y a través de eso bendecir al pueblo, ¿no? Como dices tú. Yo sí estoy convencido, como en los salmos, muchos de los salmos que están escritos por David fueron oraciones. Uh-huh. Desde lo más profundo de su Desde corazón. lo más profundo de su corazón. De igual manera, hay alabanzas que cantamos a Dios que son oraciones del cantante, Uh-huh. de quien se las inspiró el Espíritu Santo. Sí. ¿Sí? Que son oraciones. Que hay alabanzas que no se deben de cantar en un servicio. ¿Por qué? Porque no hay esa exaltación a Dios, no hay ese Exacto. reconocimiento. Ese es otro tema. ¿Sí? Ese es otro tema, ¿no? Yo creo que la semana que entra Ese se es va a otro hablar. tema que ver. Pero ahorita lo que debemos de enfocarnos como iglesia, como cristianos, es volver a las sendas, como decías ahorita, volver a Jesús, Sí. volver a Dios. Si nos hemos apartado y hemos estado caminando conforme a nuestros sentimientos, debemos de empezar a caminar conforme a la verdad, conforme a la palabra. Sí. Hay una canción que dice, Señor, si me he extraviado, si por alguna razón he perdido la brújula, permite que regrese a ese punto y a ese momento donde me topé por primera vez contigo. Ese canto sí lo dice. Parafraseado, ¿eh? Lo dije parafraseado porque no lo recuerdo, pero eso es lo que dice. Si en algún momento me he perdido, si en algún momento me he extraviado, permíteme regresar al punto de encuentro donde te conocí.
Permíteme regresar en ese punto para poder determinar, Señor, me perdí, pero ya estoy de regreso. Es como el hijo pródigo. Muchas veces estamos trabajando en Dios y estamos haciendo. Y te he platicado, últimamente se nos ha hecho nuestra agenda más apretada. Gracias a Dios porque es el servicio. Pero yo no quiero perder el tiempo en el cual yo me siento y empiezo a meditar en las cosas de Dios. Mucha gente a veces se pone a estudiar y ahí aprovecha para meditar en las cosas de Dios y hablar con Dios. Hablar con Dios. No pedirle, sino agradecerle y darle la gloria. El tiempo se nos ha ido. Parece que no, voló. Claro, así es cuando los temas están muy interesantes. Seguramente la próxima semana, yo no voy a estar, seguramente no voy a estar, espero que esté Carlos. La próxima semana mi hijo nos va a acompañar. Tenemos un evento de cena de matrimonios y vamos a estar por ahí en Centro Vida. Ahí vamos a estar a 7 de la noche para el que guste, ahí los esperamos. Pero sí vamos a seguir con el tema porque es muy interesante, créelo. No leímos ni siquiera la cuarta parte del material que yo traigo, pero faltó el punto de vista del pastor Carlos Soledad. Pero igual, creo que hemos sido edificados, Fernando, en esta noche acerca de lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Y seguimos avanzando en todo esto. Y la gente que nos vaya a escuchar y que nos escuchó el día de hoy, quizás se le ha hecho un tema bastante difícil porque en otros temas un poquito más tranquilos, más light, la gente comenta y la gente habla. Hoy ni un comentario, o sea, la gente hizo mutis, pero no pasa nada, la palabra de Dios es así. Y sigamos trabajando en las cosas de Dios y sobre todo el enfoque, que es Jesucristo. Ese es el mayor enfoque. Y recordemos que nosotros podemos pensar muchas cosas, pero la última palabra la tiene el Señor. Y lo tiene en su manual, que es la palabra. Así que, bueno, últimas palabras, Fernando. No, seguir adelante, ¿no? Buscando de Dios, buscando de Jesucristo, buscando la guianza del Espíritu Santo. Y un reto, quiere ver milagros suceder en su congregación, en su iglesia, quiere ver que Dios hable, que Dios se mueva, que Dios haga cosas. Órelo, pídale a Dios que se mueva, dele libertad al Espíritu Santo, sea un hermano intercesor por el pueblo de Dios y pídale a Dios que se mueva el próximo domingo, vaya con un corazón expectante el día de mañana, de que Dios hará cosas nuevas, de que Dios acercará almas nuevas a su congregación o al lugar donde esté congregándose, y Dios lo hará, porque Él es fiel, Él es poderoso en su palabra, y Él lo hará. Hermanos, pues no queda más que seguirles dedicando la bendición, que el Señor los siga bendiciendo, llevando en su crecimiento, ¿sí? Y que siga Dios maravillándolos a través de su palabra y a través de la forma en que Él está llegando a sus vidas. Bendiciones. Muy bien, miren, me mandaron un mensaje, el administrador de la radio. Sí hubo mensajes, ok. Gracias a Dios, nomás los damos rapidito porque ya se acabó el tiempo. Ángel García, amén, amén, Cristo es el único camino, saludos. Eder, el que es cristiano conoce a Dios, hace lo correcto, creo, y punto, no anda a medias, perfecto. Martina Flores, saludos hermanos, conozco a una persona que tiene 12 años en el cristianismo y aún se toma unas para relajarse. Dice que 2, 3 cervezas es bueno, ¿es correcto? No, definitivamente no es correcto. Es correcto fumar, según como cristiano que es mi hermana, dice que no puede, pero no lo hace delante de los hermanos. Entonces, no, tampoco. Necesitamos apegarnos y estar conectados con Dios para que Dios nos vaya mostrando qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero busquemos de verdad a Dios. La gente que hace este tipo de cosas ha creado un cristianismo, pero sin Cristo. Ese es el tema. Ha creado un cristianismo, pero sin Cristo. Así que, porque a Dios no le agrada, se lo puedo garantizar. El Espíritu Santo no nos va a guiar a hacer eso. Así que, bueno, se nos acabó el tiempo. Soy su amigo y hermano Jared Pérez. Esto es su programa Hablando Claro. Nos vemos la próxima semana a través de Shekinah 95.1, señal con poder. Gracias y hasta luego. Bendiciones. Hasta luego, bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.